Noches. Bienvenido. Bueno, vamos a dar unos minuticos más mientras se unen más estudiantes. Esperemos que sean las 7 de la noche. Bueno, Sí. y con el permiso de cada uno de ustedes, el ingeniero John Fernando ya inició la grabación de la webconferencia. Vamos, sin embargo, a esperar 5 minuticos. Cuando sean las 7 de la noche, damos inicialización. Muy buenas noches a los estudiantes que se están uniendo. Estamos esperando que sean las 7 de la noche, pues para dar inicio. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Brian, ingeniero John Fernando, Gabriel, Luis Carlos, Luis Alejandro, Michael, Juan Pablo, Juan Camilo, Christoph. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra última web conferencia para la fase número 5.
Bueno, por favor, me confirman en ese instante que estén viendo la presentación. Alguien que tenga el micrófono lo puede Sí, activar. señora. Se está viendo perfectamente. Gracias, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, hoy estoy encargada de realizar la webconferencia. Quien les habla, Edna Rocío Rodríguez. Soy tutora para algunos de los estudiantes y pues para otros, pues también sean bienvenidos a esta webconferencia. La idea es darles a conocer las actividades que deberán de desarrollar en esta nuestra última fase. Recuerden que esta actividad es una POA, es una actividad es abierta, ustedes la deben de realizar cada uno, aunque es de manera grupal o colaborativo, pues para el desarrollo, al final de la entrega es un trabajo individual, ¿listo? Entonces eso es muy importante, necesitamos trabajar de manera colaborativa, pero al final el producto se debe entregar de manera individual. De acuerdo a lo que tenemos en nuestra guía de actividades, entonces tenemos que se llama la fase número 5, que es la consolidación del documento de requerimientos del sistema. Entonces recuerden que durante todo el desarrollo del curso venimos trabajando con un caso práctico, que es el caso del gimnasio, que requería un sistema de información de acuerdo a que estaba llevando pues obviamente sus registros de una manera pues no automática o de una manera pues no fácil. Entonces pues tuvo la necesidad de digámoslo así como entre comillas, contratar un grupo de analistas de sistemas en los cuales le ayudara de acuerdo a unos requerimientos y de acuerdo a las necesidades que tenía, pues obviamente esta empresa de gimnasio, en realizar un sistema de información. ¿Listo? Este tipo de actividad es en grupo, colaborativa. Estamos en el momento de la evaluación que es final, la cual tiene una puntuación de 125 puntos. Entonces, esa puntuación es muy importante, tanto pues para aquellas personas que ya tienen los 300 puntos y desean pues obviamente tener una mejoría en su nota, pues aquí es la oportunidad, como también para aquellos estudiantes que de pronto aún están por debajo y no han podido complementar pues el mínimo requerido para pasar el curso. Entonces, esa también es una muy buena oportunidad para que la tengan presente. La actividad inició el día de hoy, 27 de noviembre. Aquí discúlpenos, pues que quedó mal la fecha, no es un lunes, es un día miércoles 27 de noviembre y asimismo va a finalizar el 10 de diciembre del 2024. ¿Listo? Dentro de la guía de actividades mencionan una serie de pasos que debemos ir desarrollando pues para dar fin o la entrega final a nuestro producto, que es el trabajo de manera individual. En el primer paso, lo voy a leer acá y ahorita nos vamos entonces a la guía de actividades en donde hablan de una manera más detallada para que ustedes puedan entender qué es lo que hay que hacer en cada paso. Aquí les voy a contar a muy grosso modo de qué es lo que se debe hacer. En el paso número 1, que lo llaman validación de requerimientos, en esta parte lo que van a hacer es que a manera de grupo, cada uno en su foro, vamos a utilizar los foros de la fase número 5, van a tener que colocar el trabajo que cada uno desarrolló de los requerimientos. ¿Qué me explico? Los que lo desarrollaron en REN, en la aplicación de REN, entonces los van a juntar ahí mismo dentro del foro para que sus compañeros los observen, ¿listo? Y le hagan una respectiva validación. Entonces, cada uno, la primera actividad que van a hacer es ingresar al foro y adjuntar lo que ustedes dejaron en la fase anterior, lo que desarrollaron con REM. ¿Listo? O lo que desarrollaron de pronto los que utilizaron otra aplicación o los que utilizaron los formatos, independientemente, digamos, lo que hayan usado, pero hay que adjuntar el documento. Seguido de eso, ustedes van a, entre ustedes mismos, a manera de grupo, van a realizar una validación de esos requerimientos. Entonces, más adelante les voy a hacer como un ejemplo de qué es la validación de esos requerimientos a dos de sus compañeros. Entonces, van a revisar dos trabajos de sus compañeros y van a hacer la validación. Seguido en el paso número 2 se llama mejorar la especificación de requerimientos y casos de uso.
Entonces, en este lo que ustedes van a hacer ya de manera individual, de acuerdo a lo que hayan hecho sus compañeros, los que hayan validado sus requerimientos, van a mejorarlos. ¿Por qué? Porque en esta validación ellos pueden decirle o tener observaciones, por ejemplo, de eliminar, de adicionar, de modificar. Y debido a eso, pues ustedes hacen sus análisis y miran si lo que les están diciendo pues coincide con lo que ustedes, digamos, tienen de visión para su sistema de información y asimismo hacen las mejoras, bien sea de los requerimientos o de los casos de uso, de acuerdo a las observaciones que les hayan dicho. Para el paso número 3 es la elaboración del documento de requerimientos. Entonces aquí vamos a hacer la consolidación. ¿Listo? Esa elaboración de ese documento, más adelante les digo de qué consta, que realmente es ya como la especie de la consolidación de lo que trabajamos en la fase número 1, en la fase número 4 y lo que hayan mejorado ahorita para la fase número 5. ¿Listo? En el paso número 4 y 5, realmente paso 4 no hay en la guía, pero se llama el paso 5, que es la entrega del documento. ¿Listo? Entonces la entrega tiene que ser en el entorno de evaluación y la van a hacer de manera individual. Nos vamos entonces a la guía de actividades. Listo, por favor, me confirman que estén viendo el PDF de la guía de actividades. Sí, Sí, señora. tutora. Gracias, muy Sí, amable. sí se ve, profe. Gracias. Entonces le voy a poner un poquito aquí como más de zoom. Entonces, volvemos nuevamente a la guía de actividades y a los pasos de ustedes. Entonces, les voy a leer textualmente como para que vayamos analizando cada uno de los párrafos y vayamos entendiendo lo que se debe hacer. Entonces, paso número 1, validación de requerimientos. Dice, cada estudiante comparte en el foro de discusión de la fase 5, que se llama consolidación de documentos de requerimientos del sistema de requerimientos y casos de uso que usó en la fase 3. Entonces, importante, lo que cada uno, lo voy a resaltar un poquito más, lo que cada uno aportó en su fase número 3, entonces lo vamos a compartir en el foro. ¿Listo? Lo que les había mencionado anteriormente. Cada estudiante valida los requerimientos especificados por dos compañeros. El grupo debe organizar esta actividad de manera que cada estudiante reciba la validación de sus requerimientos por parte de los compañeros. Listo. Entonces, si yo, Edna, estoy en un foro, entonces lo que voy a hacer es voy a coger dos trabajos de dos compañeros que hayan compartido a través del foro y voy a validar los requerimientos y también los casos de uso. ¿Listo? El trabajo que hayan ellos aportado en la fase número 4, el trabajo que hayan aportado en la fase número 4, voy a entrar yo a hacer la revisión. Entonces voy a validar dos y dos me van a validar obviamente a mí. Dice, asuma que usted es un cliente y revise cada uno de los requerimientos y casos de uso propuestos por sus compañeros. Para cada uno de los requerimientos y casos de uso, escriba su apreciación indicando si está de acuerdo, tal como está expresado o si requiere ser mejorado. Si es necesario hacer algún ajuste o completar alguna información, especifique la modificación y la razón por la que considera que se debe realizar. Listo. Entonces yo, Edna, estoy en un foro, formo parte de un grupo de un foro. Voy a hacer la evaluación o la revisión o la validación de esos requerimientos y casos de uso de dos de mis compañeros, de Juanita y de Pepito. Entonces yo tomo el de Juanita y tomo el de Pepito, reviso los requerimientos, reviso los casos de uso. Y para ello voy a usar este tipo de estructura que aquí mismo nos la están dando en la guía de actividades. ¿Listo? Ahora me voy a volver nuevamente a la presentación. Aquí lo tenemos. Aquí tengo un ejemplo. ¿Listo? Este formato es muy similar al formato de allá. ¿Qué traje yo aquí en este formato? Entonces el formato dice estudiante, autor de los requerimientos, ¿sí? Se llama Pepito Pérez. Y estudiante que valida los requerimientos. En este caso soy yo, Edna Rocío. Entonces yo, Edna Rocío, voy a revisar el trabajo de la fase número 4 de Pepito Pérez. Y dado caso, yo veo que
dentro de los requerimientos que él adjuntó de los casos de uso, yo encuentro que tiene ese requerimiento de información que lo llama gestión de datos de usuarios. Y él dice, el sistema debe almacenar información personal básica de los usuarios, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, en una base de datos estructurada que permite búsquedas rápidas y filtrado de información. Ahora tenemos unas valoraciones. Yo debo decir si acepto ese requerimiento, si modifico ese requerimiento, si le voy a adicionar algo a ese requerimiento o si definitivamente a mi manera yo considero que lo debe suprimir. De acuerdo a la apreciación que yo le dé, tengo que dejar la observación. Si se acepta, pues entonces se acepta el requerimiento, ya que cumple de la manera los requerimientos que deben de ser de información, es muy completo y entendible. Es un ejemplo. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo creerían o cómo calificarían o qué valoración le darían al primer requerimiento? El sistema debe almacenar información personal básica de los usuarios, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, en una base de datos estructurada que permita búsquedas rápidas y filtrado de información. ¿Ustedes qué dirían de ese requerimiento? ¿Quién quiere Se participar? ve razonable, es Nos- razonable, claro, nos dice qué Ajá, campos deben ser diligenciados. A mí me parece que está bien. ok, o sea, tú lo aceptarías. Listo, Sí, sí, entonces. yo lo aceptaría. Entonces, aquí en valoración, lo que hacemos, disculpe que me fui ya. Aquí en valoración lo que hacemos es, voy a eliminar esto y dejamos solo aceptado. Y aquí en observación lo que hacemos es colocar porque nosotros aceptamos ese requerimiento. Ahora vamos con el siguiente, es un requerimiento funcional que se llama gestión de membresías. Y dice, el sistema debe permitir que los usuarios compren, renueven o cancelen su membresía en línea, eligiendo entre diferentes tipos de membresía, mensual, anual, etcétera. ¿Ustedes qué piensan de ese requerimiento? Aceptable. Aceptable también. ¿Alguien más? Bueno, démosle aceptable. Sí, es Tutora, aceptable. yo lo Sí. aceptaría y de una vez le haría un comentario que Ujú. se seguiría así y se colocaría un tiempo objetivo para la remodelación. Como ahí dice que debe ser mensual o anual, que sería 1000 veces que sea la remodelación anualmente. Se quedaría como Ah, ok. observación, que Sí, cada sí, año la sí. remuevan. Pues entonces, por ejemplo, sí, es aceptable y tú le dirías, no lo vamos a modificar, sino esa manera de observación, como tú dices. Entonces, la renovación se sugiere sea únicamente anualmente. No leemos tantas opciones. Es correcto y así quedaría mucho mejor para ciertos clientes. Sí, claro, y es válida, digamos, pues estamos construyendo. La idea es que, digamos, se construya de manera en que consideramos que sea mejor tanto para la empresa como para el cliente. ¿Listo? Profe, una preguntita sobre esta observación que me parece pues, muy, muy atinada, muy interesante. Sí, Pero, por claro, ejemplo, dime. yo pertenezco a Bonitec, ahí fue donde Ujú. hice mi visita, la observación y todo eso. Ahí hay una gran cantidad de planes, hay planes mensuales, bimensuales, trimestrales, Ujú. semestrales, anuales. O sea, realmente las opciones son muy variadas. Eso no habría que tenerlo en Exactamente. cuenta dependiendo del cliente. Ujú. Ok, claro, sí, señor. Lo que pasa es que el cliente va a entrar también a hacer una jugadita aquí y es que él después va a validar también de que lo que usted me esté pasando como analista de sistema realmente a mí me sirva como empresario. Entonces, si las condiciones, digamos, políticas que él tiene allá, como de pronto lo tiene Boites, la que mencionas, él hace sus renovaciones de membresías y les da la opción mensual, trimestral, pues entonces él al final va a decir, como digamos, el requerimiento tiene un autor, ¿cierto? Ese autor cuando vaya a hacer la revisión que va más adelante, él va a decir, no, yo no la puedo dejar únicamente anual.
realmente no voy a tener en cuenta esta apreciación que me están haciendo. ¿Sí me entiendes? Digamos, esto ya es Ah, ya. potestad. Esta como Claro. es la ¿Y primera nosotros parte. por qué recomendaríamos anual? Desde el punto de vista de los que hacemos el análisis, ¿por qué razón nos llevaría a hacer una recomendación anual sabiendo que el cliente tiene como 5 o 6 opciones? Ujú. ¿Por qué Sí, haríamos no, esa recomendación? sí, ya hagamos eso, ya es criterio del analista. Eso sí, ya es, no es que, digamos, sea algo puntual que lo deba hacer así, sino es más a manera de criterio. Perfecto, por favor. Gracias. Bueno, aquí viene otro. Viene un requerimiento no funcional que es de seguridad y dice, los datos de los usuarios, como nombres, direcciones y métodos de pago, deben de estar encriptados con el protocolo SSL y cumplir con los estándares de protección de datos. ¿Qué opinan de ese requerimiento? Profe, ahí no sería mejor decir exactamente cuáles son los campos sobre los cuales queremos, o sea, hacer el listado completo, no dejar ahí un etcétera para que sea iniciado por el usuario. ¿Cuál etcétera? Perdón, los datos de los usuarios como nombres, direcciones y Sí, métodos sí, un para... etcétera hipotético, hipotético. Ahí no dice etcétera, pero me refiero No, a que cuando dice como nombres, como, cuando dice como, ajá, dice que son estos, pero hay otros más. Sin embargo, ajá, ¿no sería mejor decirle una vez cuáles son todos los que requieren claro, esa y es, seguridad, dado que ya exacto. nosotros sabemos cuáles son los datos y no dejar al arbitrio del desarrollador? Ok, entonces de acuerdo a lo que tú me estás diciendo como analista, voy a resaltar aquí que esta letra está muy chiquita. Yo lo optaría que esa valoración tuya es una modificar. Entonces, aquí en la observación, tú le dirías exactamente eso, que los datos, lo que más o menos me estás diciendo, los datos deberían ser como, y empecemos a nombrar cuáles consideras que deben de ir protegidos con el protocolo Deberían ser SSL. exhaustivos, o sea, toda la información personal y ya yo como analista yo ya sé cuál es la información personal. Si son 15 campos, le doy 15 campos, si son 6 6. Sea, todos los datos personales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí también deberíamos Ese sería incluir, el entonces, incluir, por ejemplo, entonces aquí diría que el correo teléfono, dirección, electrónico, edad, el teléfono EPS a también la que es está un afiliado. único, exacto, digámosle la EPS, digamos una dirección de residencia, mm, dirección de residencia, digamos el grupo sanguíneo. Y también a veces los gimnasios, dependiendo del plan, guardan la información financiera para hacer las renovaciones automáticas. Entonces eso también sería algo muy, muy restringido, ¿no? El número de la Ok, tarjeta de débito, crédito, no sé. entonces datos financieros. Aunque de pronto, quién sabe, por métodos de pago, como ahí lo tenemos, puede que también entre el tema de métodos de pago por ahí. Bueno, eso se me hizo más largo, yo creo que me perdió. Voy a eliminar estas. Pues yo voy a eliminarlas. Voy a ver las de abajo. Ah, bueno, solo me queda una. Y se llama, este es un requerimiento del producto y se llama control de acceso. El sistema debe integrar un sistema de control de acceso permitido a los usuarios escanear una tarjeta o un código QR para entrar al gimnasio, verificando su membresía activa. ¿Qué valoración le darían ustedes? Yo lo aceptaría. Ok, Sí, algunos clientes, yo simplemente pongo el caso que conozco, en Bodytech uno entra con la huella digital y el número de la cédula.
Ujú. Sí, hay entidades o establecimientos más bien que le dan la opción al usuario, pues como puede ser, con la huella digital o tienen un escáner, tienen una tableta o algo así, un chip, llamémoslo así, que les sirve también para poder pasar. Entonces, para mí también es aceptable, muy bien. Bueno, entonces ya entendemos cuál es la actividad que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger lo que son los requerimientos, los casos de uso. eh, Aquí en la guía, entonces nos dieron este formatico para que nosotros hagamos la valoración de los casos de uso y de los requerimientos. ¿Listo? De acuerdo a lo que ustedes planteen allá o que observan. De pronto para los casos de uso, colocan lo mismo, escriben el nombre del caso de uso como lo hayan planteado. Y si ustedes consideran que no tiene todas las precondiciones que debe tener o no tiene todos los casos que de pronto deba llevar ese caso de uso, pues entonces lo pueden dejar también aquí en la valoración. Entonces recuerden, la valoración puede hacerla mediante las palabras de aceptado, modificar, adicionar, suprimir, según corresponda. En observaciones, describa el campo que proponen o la razón que deben de suprimir un requerimiento, si proponen adicionar uno o deben proporcionar la descripción del mismo, ¿listo? Entonces, estas son como las indicaciones que nos están dando nosotros para la valoración cuando estemos allá trabajando con cada uno de los trabajos de nuestros compañeros. Dice en el foro de discusión 5 de la fase, perdón, de la fase 5, consolidación de documentos de requerimientos del sistema, suba los formatos de validación de requerimientos. O sea, hay que subir estos formaticos que vamos a diligenciar. Estos ustedes lo pueden hacer en Excel, los pueden hacer en Word. La idea es que sea entendible y pues que obviamente sus compañeros lo tengan, lo puedan observar. Suban los formatos de validación de requerimientos y de casos de uso, ¿vale? Entonces, hagan esta misma tablita, la pueden hacer en Excel o la pueden hacer en Word. Ahora paso número 2. Mejorar la especificación de requerimientos y casos de uso. Revise las validaciones que sus compañeros hicieron de su requerimiento y realice los cambios o ajustes que le recomienda. ¿Listo? Entonces ustedes van a mirar las observaciones que les hacen sus compañeros y de acuerdo a eso, pues entonces ustedes revisan y hacen los ajustes correspondientes y aplican, ¿no? Paso número 3. Elaboración del documento de requerimiento del software. Documento de requerimiento. Elabore la versión final del documento de requerimiento del software. Complete la información que se solicita más adelante en esta guía. Listo. Entonces, ¿qué se solicita acá? ¿Cómo debe ir el documento? Este es. Entonces, el documento debe entregarse de la siguiente. Entonces, debe tener una portada importante. Debe llevar una tabla de contenido. Debe llevar un glosario. Debe llevar una introducción, debe llevar unos objetivos ese trabajo, debe llevar el análisis del sistema, o sea, todo lo que ustedes hicieron en la fase número 1, o sea, el trabajo de la fase 1 que ustedes ahí trabajaron. Deben de llevar las especificaciones de los requerimientos, o sea, los temas que incluyeron en la fase número 4, y aquí deben de adicionar los ajustes que ustedes hayan realizado de acuerdo a lo que sus compañeros les hayan dicho, ¿listo? O sea, lo que vimos aquí en la fase número 2 cuando mejoraron el documento, ¿listo? Entonces, la elaboración del documento, recuerden que es un documento ya completo que debe llevar las especificaciones que mencionamos abajo. En la entrega del trabajo es, entrega el trabajo de forma individual, si ves que son de forma individual, aunque es colaborativa porque sus compañeros van a hacerles unas apreciaciones respecto a lo que ustedes entregaron en la fase número 4, lo vamos a entregar de manera individual en el entorno de evaluación, ¿listo? En el recurso que se llama tarea fase 5, consolidación de documentos de requerimientos del sistema, rúbrica de evaluación y entrega de trabajo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Para el desarrollo de la actividad se debe tener en cuenta entonces el entorno de aprendizaje, la participación en el foro, es importante que entren, que participen. Es importante que le hagan los aportes a sus compañeros para que sus compañeros así mismo se los hagan a ustedes también. Va a suceder que posiblemente yo como estudiante, yo como participante en el foro, voy, dejo mi trabajo de la fase número 4 allá
y ningún estudiante quiere hacerme mis aportes. Entonces, es necesario hacerlo porque asimismo, pues, nosotros como docentes vamos, revisamos y miramos quién realmente sí aportó su trabajo, pues obviamente en un tiempo acorde y no el último día o no faltando ya 3 días para finalizar la actividad y ahí sí hagamos pues la entrega del trabajo de la fase número 5 pues para que mis dos compañeros entren a revisarla. No, la idea es que si pueden a partir de este momento o durante esta semana, de aquí al viernes, o sea, lo más pronto posible, aportemos nuestro trabajo de la fase número 5 para que empecemos a adelantar y para que sus compañeros vayan revisando qué fue lo que cada uno de ustedes hizo a manera de requerimientos, de gestión de requerimientos y casos de uso. En el entorno de evaluación, entonces el estudiante por este entorno va a hacer la entrega del trabajo individual. Recuerden que es un documento en PDF, mucho mejor si lo entregan en PDF que en Word. Evidencias independientes. El estudiante participará en el foro y valida los requerimientos y casos de uso realizados por 2 de sus compañeros. Listo, entonces lo que estábamos hablando. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo, entramos al foro y hacemos la validación de 2 de sus compañeros. El estudiante realiza los ajustes a las especificaciones de requerimiento del software teniendo en cuenta la validación de sus compañeros. Nuevamente lo que vimos en la fase número 3. Entonces entramos de acuerdo a lo que me dijeron mis compañeros. Yo entro, valido y ajusto. Y el estudiante complementa el documento de acuerdo con las indicaciones que nos dijeron de qué debe ir ese documento. El trabajo se entrega de manera individual, muy importante. Aquí dan unas especificaciones de cómo el trabajo debe ir nombrado. Entonces, el primer apellido del estudiante, la primera letra del nombre, y se llama fase 5, trabajo final. Aquí nos dan un ejemplo de alguien que se llama José Pérez. Entonces, se llama Pérez J-fase 5, trabajo final. ¿Listo? Recuerden cómo debe ir el documento. Entonces, debe ir con una portada, como dicen las normas APA, una tabla de contenido, un glosario, una introducción, unos objetivos, lo que vimos en la fase número 1, la fase número 4 ajustada con las observaciones de sus compañeros, unas conclusiones y obviamente que el trabajo esté redactado con normas APA. ¿Listo? La bibliografía, perdón. Em, Evidencias del trabajo grupal en el foro, nuevamente, pues allí vamos a hacer que el estudiante realice las validaciones, listo, lo que habíamos mencionado de los 2 casos que cada compañero va a escoger para validar. Bueno, estudiantes, ahora sí, ya digamos, aquí ya complementamos lo que es la actividad que ustedes deben de realizar ahorita para esta fase número 5. ¿Alguno que tiene alguna duda, alguna inquietud? Veo manitas levantadas. Veo la Buenas noches, primera. tutora. Pero vamos con las manitos levantadas. Primero está André Chona. Tutora, buenas noches. La parte que le quiero Hola. hacer la pregunta es en los cuadritos. Los cuadritos nos podemos extender según la cantidad de requerimientos que hayan, o solamente pueden hacer 5, o nos podemos extender 6, 7, no sé en La esa cantidad. parte, a la Pues, cantidad de requerimientos y de casos que haya. pues mira, como a mí 2 estudiantes van a revisar, la idea es que nos repartamos, o sea, porque muchos estudiantes, así como algunos simplemente hicieron unos 3 requerimientos, va a encontrar estudiantes, compañeros, que hicieron 10, que hicieron 15. ¿Ves? Entonces, lo mejor que podríamos hacer es que como son, al menos coge la mitad siempre. ¿Listo? Por eso le pregunto, porque la mayoría de los compañeros que tocaron conmigo hicimos Ujú. 15. Exactamente, sí. Entonces, como son tan extensos, la idea es que cojas tú 7 y tu otro compañero coja los otros 7 si son 14. Listo, Bien. tutora, gracias. Milton Alfonso, cuéntame. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que sí. Buenas noches a todos. Perfecto, sí, señor. Ok, no, evidentemente tengo una preocupación grande y es, o sea, a pesar de que el trabajo se entrega individual, hay una fuerte dependencia por participación de otros compañeros. En mi grupo la constante ha sido que, pues, la participación de tus compañeros ha sido muy escasa, de tal suerte que en una de las fases, no esta que pasó, sino la anterior, nadie participó.
y me tocó Ujú, enviar un correo al profesor indicándole pues ujú. que lo iba a hacer individual y ya. ¿Qué me preocupa? Que en esta fase me pase lo mismo y nadie participe o que participen faltando 2 días y desafortunadamente el tiempo está muy corto. O sea, y Ok, son 12 días para la sí. totalidad de las materias que se vencen prácticamente el mismo día. Entonces, no sé primero, hasta qué punto el trabajo, si definitivamente nadie participa, se puede hacer individual o qué hace uno en ese caso, si no hay una retroalimentación. Sería la primera pregunta. Y lo otro es, ¿hasta qué día puede esperar uno que sea razonable para poder definitivamente hacer el trabajo de manera individual? Porque pues claramente nadie te va a aportar y ni te va a retroalimentar y uno pues tampoco va a tener forma. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, para lo primero, por ejemplo, sí, yo entiendo que en ocasiones nos hemos encontrado con grupos en donde solo participa un estudiante y pues los otros no participan, no aparecen o aparecen ya el último día a las 11 de la noche. Lo ideal es pues que sea con tus compañeros. Si no es con tus compañeros, entonces muy posiblemente el tutor va a entrar y te va a hacer una retroalimentación. Y también el mismo estudiante puede hacérsela, porque muchas veces cuando hiciste el tema de la gestión de esos requerimientos o de la elaboración de esos casos de uso, después te diste cuenta que podías ajustarlos, que los puedes mejorar, como que hayas entendido más el proceso de cómo es, entonces también puedes hacerte una retroalimentación. Con respecto hasta cuándo debes esperar, las actividades cuando son colaborativas, normalmente uno dice, bueno, trabajemos de manera colaborativa hasta faltando 3 días para el cierre de la actividad, porque los 3 días que ya restan es para hacer consolidación, para mejorar, cuando de pronto tienen que hacer trabajos colaborativos y que todos tienen que aportar el mismo trabajo. Entonces yo te diría que apliquemos la misma regla. Yo, Edna, te lo digo, digamos, a mis estudiantes, si de pronto tu tutor te dice otra forma, bueno, válida por tu tutor. Pero yo te diría que apliquemos la misma fórmula cuando hacemos actividades colaborativas, que normalmente hacemos nuestros aportes individuales primero, bla, 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 y esperamos para faltando 3 días para el cierre y ahí sí empezamos con el trabajo colaborativo. En esta ocasión empecemos con trabajo colaborativo y faltando 3 días, ahí sí empiezas con tus actividades individuales porque tienes que hacer un trabajo individual. ¿Listo? Vale, profe, vale. Y obviamente en el caso de retroalimentar a otros, pues Sí, nada, pues tampoco podría hacer algo. O sea, me si no te retroalimentaría a mí aportan. mismo. Exactamente. Ujú. Si ves que no te han aportado, si nadie aporta su trabajo de la fase 4, pues entonces espera que tu profe pronto te haga una retroalimentación y tú mismo si tienes que hacerte de pronto, ves que tu trabajo aplica de pronto para hacerle alguna observación, también la puedes hacer. Vale, vale. Gracias. Bueno, Buenas noches, profe. claro que sí, Milton. Sergio Andrés, Buenas noches, profe. hola. Es que tenía una duda. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que realizar los cuadritos para retroalimentar a los compañeros, ¿no? Pero Ah, ¿esos solo van en el foro o también van a ir en el trabajo final? no, en el trabajo final solamente van las modificaciones. Ah, entonces eso solo en el foro, esos van a ir. Ujú, sí, señor, solo en el foro, ahí van las salitas, las adjuntan ahí y ya lo que tú tengas que modificar, adicionar, entonces eso sí lo aplicas en el documento final. Y otra preguntita es que, pues, Ujú, en mi grupo solo hay 2 compañeros que han participado, pues conmigo serían 3. Digamos, pues si mis compañeros me retroalimentan a mí y al otro compañero, o sea, no importa que, o sea, digamos, si cojan los mismos ujú. requerimientos, que se va a retroalimentar o toca escoger. Ah, ok, si no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues si no se ponen de acuerdo, pues no importa si repiten los mismos. Sí, porque o digamos, por ejemplo, tal compañero, pues, o sea, tal compañero, escogemos a tal compañero para retroalimentar, digamos, mi compañero y yo. Ujú, Entonces, pues, si toca escoger, pues me dijo 7 requerimientos, ujú. no sé si de pronto si se repiten o algo, pues, Sí, pues la idea es que de como a pronto tú veces le no hay dices, tanta.
Tú le dices, yo voy a revisarte del requerimiento 1 al 4. Tú escoges ya. o sí, lo puedes dejar marcado ahí en el foro. Voy a revisar los requerimientos de Andrés y son los del 1 al 4. Los casos del uso solo tiene 3, entonces le reviso del 1, le reviso el 3. Tú mencionas ahí cuáles como en el foro, como para que tu compañero cuando entre a hacer la validación de tu otro compañero, entonces sepa cuál tú estás revisando. No importa. ¿Listo? Listo. Ujú, Mm. listo, listo. Listo, gracias, profe. Cris, Sí, muchas gracias. Son dos preguntitas o más que preguntitas, son como comentarios para saber que listo, entendí bien. El claro. primero, veo que en el documento que se entrega se hace referencia a la fase 1. Eso quiere decir que allí volvemos a retomar esa contextualización, donde hicimos una grafía, donde hicimos el dominio del sistema y para ubicar Ujú. el trabajo. Esa es mi primera pregunta. Ajá, sí, pues ahí realmente no dice específicamente, estoy devolviendo, no dice específicamente, espérame un segundo, temas incluidos en la fase 1. O sea, el Entonces, sistema, la contextualización. ajá, todo lo que vimos ahí lo puedes incluir, sí, señor. Bueno, el dominio, pues la Ujú. infografía. Ok, Todo lo cuando hicieron perfecto. el análisis del dominio del sistema, el problema con el que venía, todo eso. Bueno, muy bien. Ujú, Y mi sí, segunda Cris. pregunta ya relacionada con el proceso que hemos seguido, porque al principio se definió el sistema, después miramos todas las condiciones del sistema y empezamos a generar una serie de opciones de técnicas de recabación de la información, ¿cierto? Ujú, ujú, las Y técnicas de determinamos licitación. exactamente, determinamos una gran cantidad de ellas y resulta que finalmente no aplicamos todas, sino aquellas que fueron posibles. En mi caso solo fueron 3 posibles: observación, entrevista y lluvia de ideas. Y sin Ajá, sí. embargo, allí salieron una gran cantidad de requerimientos no relacionados y de todo tipo que finalmente clasificamos en los tipos de requerimientos, pero ya en Ujú. la fase 4 lo concretamos a un caso de uso o varios que fueran funcionales. En mi caso, pues lo concreté a uno y de ese solo me salieron 6 requerimientos, porque ya venía como con más de una docena. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahora es ya los requerimientos que finalmente, con los que terminamos finalmente en la fase 4. En mi caso serían esos Así es. 6, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, Sí, ok. solamente los que dejaste para la fase número 4, que digamos ya son los que se gestionaron. La gestión que tú Correcto. Sí. hiciste en REN o la gestión que hiciste En en los Trello, en este caso, formatos o en Trello, entre sí. ellos, exactamente, de acuerdo a esa gestión. Ok, listo. Vámonos con Bueno, profe, muchas Sergio. gracias. Claro, Cris. Sergio Andrés. No, no, yo dejé de levantar la mano, perdón. Bueno, listo. Entonces sigue Douglas Giraldo. Buenas noches. Doctora, tengo Buenas tengo noches. dos preguntas o no sé. El tema primero es, pues, yo hice la actividad en Trello y estoy viendo que se maneja un cuadro, entonces, según esto, todo lo que hice en Trello lo debe pasar a los cuadros de forma individual o cómo haría, pues, el tema de feedback, no, de retroalimentación en por el manejo de esa herramienta. Y el otro punto es obligatoriamente hay un tope máximo de requerimientos que se maneje porque si tengo como la duda porque estoy mirando que hay unos casos que bueno, uno ve unos trabajos con cierta cantidad de miles de requerimientos. Por ejemplo, en mi caso tenemos compañeros que son demasiado dedicados en el tema y tienen muchos requerimientos, se pasa demasiado. Entonces, Ujú. ¿cómo sería este manejo? Igual si tengo un equipo que trabaja bastante, en mi foro ahí todos participamos demasiado, pero pues sí, viendo el tiempo, las necesidades, la extensión de los trabajos, quería saber de pronto cómo se tiene esto por la dirección, porque dicen, nada, tienen que ser mínimos tantos, o no, si coloca 5 está perfecto, desde que estén bien hechos, bien redactados, bien ajustados está bien, o no obligatoriamente tienen que ser cierta cantidad.
Ok, dame un segundito. Ok, le voy a hacer esa pregunta, se la voy a elevar al director del curso, porque sí, yo entiendo que hay unos que, como dicen, hacen nomás 6, hicieron 5, hicieron 8, otros hicieron 15, entonces, espérame a ver qué me dice el director también está aquí en la web conferencia, entonces, ingeniero, hay un mínimo de requerimientos para revisar por estudiante, por ejemplo, para esos casos en que son muchísimos. Bueno, mientras el ingeniero de pronto nos contesta, tenías otra pregunta, discúlpame, Douglas. Cuéntame la otra y ahorita te contesto esta. La primera era retornando al comienzo sobre el tema de Trello, porque pues en mi caso yo usé la herramienta de Trello y viendo que ahora estamos mirando la fase 4, Ujú, entonces y toda la información que hice a Trello la tengo que pasar, la debo de pasar a los cuadritos que nos enseñó ahora en la presentación para los ajustes del feedback, o el tema se puede seguir manejando en Trello porque pues tiene un manejo de comentarios. exacto, sí. Pues no Pero sé, sí, sería ese caso. mm, yo pienso que sí, igual como el requerimiento tiene un nombre, ¿no es cierto? Entonces, de Trello lo que vamos a pasar es el nombre de ese requerimiento y lo vamos a pasar a los cuadritos que nos está dando la guía. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Esperemos que nos dice el ingeniero John y ya. Bueno, hablemos con Lady. Lady, Buenas cuéntame. noches. Yo tengo una duda. ¿Cuáles serían los temas que debemos incluir de la fase 1? Ok, la idea es que incluyan toda la actividad de la fase 1, no hay limitación ahí de acuerdo a la guía. Ah, bueno, muchas gracias. Claro que sí, Lady. Ok. Mm, un segundo, por favor. Bueno, ¿alguien tiene otra preguntita de casualidad? Bueno, tal parece que ninguno todavía tiene. Esperemos un segundito que Eh, ya. Ok, cuéntame, Andrés. Tutora, ¿qué le ha respondido el tutor acerca del tema de nosotros que hicimos 15? ¿Qué le ha dicho? Que estamos esperando. Sí, yo también estoy esperando, estoy hablando con él exactamente. Mientras ustedes aquí me van diciendo, yo también estoy hablando con él, pero no me ha contestado exactamente. Dame un segundo. Ok, listo. Él me está diciendo que entonces, para esos casos en donde los requerimientos son muy extensos y, por ejemplo, si se los van a dividir entre dos personas y les superan más de 7, entonces lo mínimo sería 7. Me explico. Si yo voy a revisar a Juanito, otra vez con el caso de Juanito, y Juanito tiene 16 requerimientos. Hizo 16 requerimientos muy juicioso. Entonces, como somos dos compañeros que los vamos a revisar, yo revisaría 7. ¿Listo? Ah, listo, tutora, muchas gracias. Igual, por ejemplo, pues si hicieron 7, pues hay que revisar todos los 7. Si solamente hicieron 7, entonces uno coge 3 y el otro va a coger 4. Sí, más o menos
Entonces, mínimo para cuando son esos requerimientos que son muy extensos, que han colocado muchos, si nos dividimos en dos, pues entonces si da más de 7, mínimo 7. Pero pues obviamente pues para aquellos casos o trabajos en donde hicieron menos de 7, pues entonces obviamente también se los dividen y los revisan. Bueno, si ninguno tiene más preguntas, entonces yo creo que damos por finalizada nuestra webconferencia en el día de hoy. Esta es nuestra última webconferencia, muchachos, entonces terminemos de trabajar en estos días que nos resta del curso muy juiciosos, entreguemos las actividades de manera puntual, seamos lo más organizaditos. Por aquí creo que tengo algo en el chat, discúlpeme. Ok, aquí dice, como tal se debe cargar al foro el trabajo que cargamos en la fase número 4, sí señor, tal cual el PDF o uno que vayan son los requerimientos. Pueden cargar, mira, hay dos opciones, pueden cargar todo el trabajo o pueden cargar únicamente los requerimientos con los casos de uso. ¿Listo? La idea, la idea es que sus compañeros encuentren los casos de uso y los requerimientos para cuando ellos vayan a hacer la revisión. Vale, claro que sí, Luis Alejandro. Bueno, apreciados estudiantes, entonces les deseo a cada uno de ustedes muchísimos éxitos, que terminen este desarrollo de curso muy bien y adicional a eso, pues que también logren graduarse aquí con nosotros. Creo que todos van a ser ingenieros de sistemas, entonces les deseo a todos muchísimos éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que Saludos a todo. todos. Gracias. Feliz noche, feliz Navidad, sí, muchísimas gracias, Muchas feliz gracias, Navidad. doctora. Feliz Navidad y feliz Muchas año. gracias. Igualmente para ustedes. Y no hay asistencia. Automáticamente Teams nos arroja al final quienes participaron, el reporte. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Brian, que estés bien.